para poder facilitar, digamos, las exposiciones de los estudiantes y también para ver algunos avances del trabajo práctico de la asignatura. La clase pasada también fue virtual, este jueves sí, nada se interpone en el camino, tendremos clase presencial y bueno, después de que termine la exposición de los equipos, lo que haremos es revisar qué vamos a hacer el jueves de la semana próxima. Así que, bueno, hoy tienen que exponer eh, los equipos, a ver, Profe, son, sí, nada, le quería preguntar, ¿usted va a entregar el papel en el que nosotros habíamos puesto las preguntas que venían de la mano con el trabajo práctico? sí, lo tengo acá corregido, por eso espero que este jueves están acá todas las correcciones, están las intervenciones, todo digamos, de lo que ustedes me entregaron ese día, para entregárselos, ni bien tengamos clase presencial, para que lo puedan ver. Ay, el jueves es No. claro, siempre me olvido que esta semana es corta. Claro, perdón. Bueno, en la próxima clase presencial, ni bien pueda, se los voy a acercar, pero bueno, vayan avanzando en la realización del FODA, del PESTEL, de esas herramientas que por ahí no precisan tanto de estos objetivos y de estas preguntas, ¿sí? También pueden ir avanzando en hacer un breve resumen del tema que eligieron para trabajar y los puntos, bueno, que están exponiendo acá, vayan haciendo un breve resumen como para después incluirlo en el informe final del trabajo práctico. ¿Mm? Con eso pueden ir avanzando. Así que, bueno, hoy tenemos exposición de los grupos, ya me voy a fijar, son varios hoy. Tres, seguro, creo que era el grupo 3. A ver. Ah, no, ¿cuándo era? Bueno, hoy es día 15 de abril, tenemos la exposición de los grupos 13, 17, 18 y 5. ¿Mm? Así que bueno, vi que estuvieron ya contribuyendo algunos en el foro de motivación, vi que estuvieron contribuyendo algunos estudiantes. Así que bueno, vamos a empezar con la exposición del día de hoy y después seguimos hablando, si quieren, del trabajo práctico. Así no los demoro más. A ver, vamos a habilitar la pantalla para que puedan compartir si es que lo quieren, lo requieren. Bueno, bárbaro, empieza el grupo 5 entonces. Vamos a registrar entonces. Bueno, profe, nosotros, Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿todo bien? ¿Y ustedes? Todo bien. Bueno, nosotros somos cuatro. Hay una chica que por problemas personales no está no puede dar la lección, pero Ujú, igual hizo el trabajo con nosotros, así que nosotros la tomamos en cuenta. Pero sí. Eh, perfecto. bueno, nosotros vamos a dar motivación. En la próxima diapositiva hay un pequeño resumen de lo que es motivación. Bueno,
En otras palabras, la motivación es una parte fundamental de la psicología humana, que Ujú. cuando se compromete una persona con lo que hace. Es lo que actúa, sí, es como actúa la persona cuando está motivada. O sea, está activa y se mantiene activa por la motivación que tiene, o sea, el incentivo que se le da o tiene a esa persona. O sea, es lo que empuja a la persona a hacer algo. Le da una dirección clara y ayuda a sostener ese esfuerzo en el tiempo y no perderlo rápidamente. Bueno, cuando una persona está motivada, tiene más energía, foco e interés por alcanzar metas, y esto se traduce en mayor compromiso con su trabajo o responsabilidades. Bueno, en la próxima diapositiva podemos ver las distintas teorías que tenemos de motivación: la teoría de las necesidades, la teoría de la equidad, de las expectativas, el reforzamiento y la teoría de las metas. Nosotros hoy vamos a ahondar en tres teorías: la teoría de la equidad, que está relacionada con la percepción de justicia; la teoría del reforzamiento, que está relacionada con el conductismo, que es una corriente psicológica que se enfoca en estudiar el comportamiento humano a través de la conducta de la persona; y la teoría de las metas, que está vinculada con la fijación de objetivos claros. Bueno, ahora mi compañero va a dar una de estas. Buenas, profe, yo voy a dar la teoría de la equidad. Bien, la equidad se puede entender como un principio de justicia, que significa que las personas se sienten tratadas de manera justa cuando perciben que reciben una recompensa proporcional al esfuerzo que realizan. No se trata de que todos reciban exactamente lo mismo, sino que lo que uno recibe esté relacionado con lo que aporta. En el contexto del trabajo, esto cobra mucha importancia porque afecta directamente a la motivación. La teoría de la equidad plantea que los trabajadores comparan constantemente lo que dan, como por ejemplo el esfuerzo, habilidades, conocimiento, tiempo, con lo que reciben, como el sueldo, por ejemplo. Pero no lo hacen de forma aislada, sino que lo comparan con lo que otras personas reciben en situaciones similares. Si perciben que esa relación es justa, se sienten satisfechos y motivados. Pero si sienten que hay una injusticia o un desequilibrio, por ejemplo, aparece como una sensación de malestar, lo que puede generar desmotivación o cambios en su comportamiento. Por ejemplo, si hay dos empleados que reciben la misma recompensa, pero uno de ellos trabaja con un producto nuevo y difícil, mientras que el otro trabaja con un producto que ya está establecido y es más fácil de manejar, si ambos ganan lo mismo, el que enfrenta más dificultades puede sentir que no está recibiendo lo justo en comparación con su compañero. Esa percepción de inequidad puede llevarlo a desmotivarse, a trabajar con menos ganas o incluso a reclamar una mejora. La teoría también dice que cuando una persona siente que está siendo tratada injustamente, trata de restablecer el equilibrio. Lo hace reduciendo su esfuerzo, quejándose o pidiendo una mejora o incluso buscando otro empleo. Esto muestra cómo la percepción de justicia influye directamente en el rendimiento y en la actitud de los trabajadores. Básicamente, la teoría de la equidad nos enseña que no alcanza con pagar bien o dar recompensas, sino que lo importante es que las personas perciban lo que reciben, que lo que reciben es justo en relación a lo que dan y en comparación con lo que reciben los demás. Esa percepción de justicia es clave para mantener la motivación y un buen clima laboral. Bien, ahí sería todo la teoría de equidad. Ahora doy la teoría del reforzamiento. Bueno, esta teoría está basada en el conductismo, que dice que las personas repiten comportamientos que tuvieron consecuencias positivas y evitan los que tuvieron consecuencias negativas. Si es una conducta premiada, como llegar puntual, es más probable que se repita. Si se ignora o se castiga, puede desaparecer. Bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver cómo es el proceso de esta teoría, que es el estímulo, después la respuesta, después las consecuencias y por último viene la respuesta rápida, que sería si se vuelve a repetir o no esa conducta. Bueno, un ejemplo puede ser, un gerente puede cambiar comportamientos de su equipo reforzando lo que quiere ver y desmotivando lo que no. Esta teoría fue criticada por parecer que controla a las personas, eh,
pero también destaca que dar a los empleados cierto control mejora mucho su rendimiento. Por eso no se trata solo de castigar o de premiar, sino de generar un entorno donde la gente sienta que pueda decidir, que puede decidir y que sus acciones tienen un impacto. Bueno, eso es lo que sería esta teoría. Seguimos con la otra. Hola, profe. Bueno, yo voy a hablar sobre la teoría de las metas. Bueno, según el texto, tenemos... No se escucha bien, Ana. Paula, perdón. Ana Paula. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí se escucha perfecto. Ahí está, estaba con el micrófono en los auriculares, por eso. Bueno, yo voy a hablar sobre la teoría de las metas, que según el texto tenemos a Edwin Locke que plantea que las personas están motivadas cuando se comportan de una manera que las impulsa hacia ciertas metas claras. Debe haber siempre una buena comunicación de las metas para que las personas se sientan motivadas. Las cuales esas metas las personas las aceptan y pueden tener la esperanza que la pueden llegar a alcanzar. Christopher Ellen y Christine Schall proponen que hay 4 fases que las personas se comportan cuando reciben metas claras. Se debe establecer una norma que se dice, bueno, hasta cuándo vamos a llegar a esa meta, en el tiempo, las veces que se debe hacer, el modo en que se debe hacer, y se plantea eso hacia las personas. Siempre debe haber una buena comunicación. Se establece cuándo se puede alcanzar y si esas normas se ciñen también a las metas personales de los trabajadores. La norma es aceptada y la conducta se dirige hacia la meta en concreto. Tenemos un ejemplo que puede ser la proposición de una meta vaga, que esto quiere decir que cuando el empleador le comunica al empleado, le dice, haz lo mejor que puedas. Y entonces se ve como reflejado eso en el empleado, o un bajo rendimiento. Como que, bueno, yo hago hasta lo que puedo, y eso se ve reflejado en mi actividad. Después una meta clara, por ejemplo, se le dice, incrementaste, por ejemplo, las ventas un 15% en 2 meses. Entonces esto genera en el empleador una mayor motivación y un enfoque a decir que, bueno, si yo recibo una buena motivación o un esfuerzo o algo diferente a lo que ya vengo realizando, motiva a la persona a que las actividades las vengas haciendo de una manera muy diferente a lo que ya venía haciendo. Y más si se encuentran, si hay resultados en cuanto a mi actividad. Acá tenemos los beneficios que se generan en sí en la empresa cuando los empleados están motivados. Mejora el enfoque y la planificación de las actividades, aumenta la productividad en general en cuanto a la persona en sí y en los equipos de trabajo, genera sensaciones de logro y fomenta el trabajo en equipo, porque si una persona está motivada, motiva también a los demás. Y en sí, dentro de todos esos equipos, siempre suele haber una persona destacada como que motiva al resto y están en un mismo sentir todos en el equipo. En cuanto a la aplicación organizacional, también se establecen metas individuales y grupales. Se debe hacer también un seguimiento de las metas para ver si hay resultados, ya sean buenos o positivos o negativos. Y se debe brindar siempre un feedback. Debe haber como una devolución del progreso de las metas, si se consiguieron o no, y si hay que realizar algún cambio, también se debe de comunicar. Se celebran los logros y se ajustan las metas si sea necesario. Como bien decía, en el tema del feedback se comunica todo eso. Bueno, eso es todo lo que nosotros teníamos para exponer en cuanto a las teorías de las metas. Buenísimo, estuvo muy buena la exposición. Me gusta la presentación, muy creativa, muy linda está la presentación. Así que bueno, Gracias, voy a Gracias, profe. corroborar, perdón, muchas No, no, gracias, profe, gracias. por el tema no, de... por favor, no, está muy linda la presentación. Voy a corroborar los integrantes del equipo: Escalante Ana Paula, Mendoza Melanie, Rosenbach Tiago y Vergara Florentina. Sí, Sí, profe. profe.
¿Me Así falta es. alguien? No, somos 4. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Genial. Bueno, muchas gracias por la exposición, muy clara, muy didáctica. Gracias, profe. No, por favor, el trabajo es de ustedes y estuvo muy bueno. No hay mucho más que agregar sobre estas teorías que son bastante explicativas de cómo se da la motivación y sobre todo aplicada a, digamos, a las funciones organizacionales. Bueno, otro grupo que tenía que exponer, Profe, el podemos 18. seguir. Bueno, Bueno, sí, no hay problema. Si ustedes no tienen otro orden, sigue el que tiene ganas. Corroboro los participantes: Benítez Sofía, González Matías, López Gabriel y Orellano Tomás, ¿es correcto? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces los escuchamos. Ahí comparto pantalla. Me gusta, están tan altamente motivados los personajes de la imagen. Sí, Está profe. bueno. Bueno, nosotros somos el grupo 18 Ujú. y vamos a dar la teoría de las expectativas y la teoría del reforzamiento. Bien. Según la teoría ¿Querés de las pasar expectativas... a pantalla completa? Así se te ¿Qué, ocupa toda profe? la pantalla. ¿Querés pasar la pantalla completa? Ahí estoy pasando. Ahí está. Ahí se ve mejor, se luce más. Ahora sí. Bueno, según la teoría de las expectativas, las personas deciden su conducta eligiendo de entre varias posibilidades basándose en sus expectativas de lo que podrán obtener de cada acto. En esta diapositiva, David Nadler y Edward Lawler describen 4 hipótesis sobre la conducta en las organizaciones. La primera dice, la conducta es determinada por una combinación de factores correspondientes a la persona y factores del ambiente. Esto quiere decir que la conducta de cada uno puede variar según su entorno y dependiendo de cada persona. La segunda dice, las personas toman decisiones conscientes sobre su conducta en la organización. Esto quiere decir que las personas son conscientes de todas las decisiones que toma día a día en cada organización y lo que quiere hacer en ella misma. La tercera dice, las personas tienen diferentes necesidades, deseos y metas. Esto va a depender de cada persona, ya que no todos siempre queremos la mismo y los mismos resultados. Y la cuarta dice que las personas optan por una conducta cualquiera con base en sus expectativas de que dicha conducta conducirá a un resultado deseado. Esto quiere decir que las conductas de las personas siempre intentarán obtener el resultado deseado por cada uno. Estos supuestos son la base del llamado modelo de las expectativas, que consta de 3 componentes fundamentales que están nombrados en la diapositiva. Ahora voy a explicar uno por uno. La primera dice las expectativas del desempeño de resultado, que se refieren a las creencias que las personas tienen sobre las consecuencias de su comportamiento en el trabajo. En otras palabras, las personas esperan que su esfuerzo y desempeño tengan ciertos resultados o consecuencias, pueden ser ambos a la misma vez. La segunda es la valencia, que se refiere al valor o la importancia que una persona asigna a un resultado o consecuencia específica de su conducta. En otras palabras, la valencia es el poder motivador que tiene un resultado para una persona. Y la valencia varía de una persona a otra. Y la tercera es las expectativas del esfuerzo-desempeño, que se refieren a la relación que las personas perciben entre el esfuerzo que invierten y el desempeño que pueden lograr. En otras palabras, las personas evalúan la dificultad que es alcanzar un cierto nivel de desempeño y deciden si vale la pena el esfuerzo o no. Bueno, ahora va a continuar mi compañera explicando las recompensas. ¿Se me escucha, profe? Sí, sí, perfecto.
Bueno, yo voy a continuar con la teoría de las expectativas, donde dice que la motivación depende de las expectativas, es decir, creer que el esfuerzo llevará a un resultado deseado. Hay dos tipos de recompensa, que son las intrínsecas, que es la satisfacción personal, es decir, que es lo que la persona siente directamente, y las extrínsecas, que son los bonos, reconocimientos o ascensos. El objetivo de estas recompensas son motivar a los empleados mediante relevantes y alcanzables, considerando sus necesidades y expectativas. Ahora va a seguir mi compañero explicando la teoría de reforzamiento. Buenas. ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Bien, ahí. Voy a empezar con la teoría de reforzamiento. La teoría de reforzamiento, ligada al psicólogo Skinner y sus seguidores, muestra que las consecuencias de la conducta pasada afectan los actos futuros mediante un proceso de aprendizaje cíclico. El proceso puede expresarse así: primero con un estímulo, luego sigue la respuesta, luego siguen las consecuencias y por ende al final sigue una respuesta futura. Con esta idea, la conducta voluntaria de la persona ante una situación o circunstancia es la causa de consecuencias específicas. Si dichas consecuencias son positivas, la persona en el futuro tenderá a tener respuestas similares en situaciones similares. Si dichas consecuencias son desagradables, la persona intentará evitarlas. Por ejemplo, es muy probable que las personas respeten la ley porque lo han aprendido en la casa y en la escuela, debido a que la desobediencia conduce al castigo. La otra cara de la moneda dice que las personas tratan de alcanzar las metas en el trabajo porque han aprendido que existen muchas posibilidades de que reciban una recompensa. Esto se la conoce como la ley del efecto. Según la teoría de los refuerzos, una persona está motivada cuando responde a los estímulos con patrones de conducta consistentes en el tiempo. Al igual que la teoría de las expectativas, la teoría de los refuerzos, al igual que la teoría de las expectativas, representa una forma de vincular la motivación con las conductas. Bien, a ver. La modificación de la conducta, a ver, estoy con el, a ver, sí. Aquí, con la modificación de la conducta, aquí se aplica la teoría del reforzamiento con el propósito de cambiar la conducta humana. Por lo tanto, un gerente que desee cambiar la conducta de sus empleados debe cambiar las consecuencias de esta misma. Por ejemplo, alguien que llega tarde con frecuencia podría ser motivado para que llegara de manera puntual. Si el gerente manifiesta su franca aprobación cada vez que dicha persona se presenta de manera puntual o antes de tiempo, en lugar de ignorar las mismas. Existen 4 métodos comunes para modificar la conducta. La primera es el reforzamiento positivo, que es usar las consecuencias positivas para fomentar una conducta deseable. El aprendizaje elusivo, que ocurre cuando las personas cambian de conducta para evitar o eludir las consecuencias desagradables. La tercera es la extinción, que es la ausencia de refuerzos para una conducta indeseable, de tal manera que la conducta con el tiempo deja de repetirse. Y la cuarta es el castigo, la aplicación de consecuencias negativas para detener o corregir una conducta indebida. Bueno, ahora continuará mi compañero con la siguiente parte del tema. Bueno, profe, para terminar, voy a dar las 6 reglas de Hamner para la modificación de la conducta. La número 1 es no recompensar a todos por igual, porque si se recompensa a todos por igual, se pasa por alto el buen desempeño y estamos reforzando a veces un desempeño normal o deficiente. La segunda dice la falta de respuesta. Si al subordinado se le recompensa con lo que merece, vamos a ocasionar que esta persona actúe eficientemente. La número 3 es el parámetro de desempeño. Decirle a las personas lo que deben hacer para ser recompensados puede cambiar la forma de trabajo y motivarlos. Número 4. Decirle a las personas lo que están haciendo mal. No recompensar al subordinado y no explicarle por qué no fue recompensado puede hacer que el subordinado se sienta manipulado. La número 5 es no castigar al frente de otros. Si bien regañar a los subordinados es buena manera de corregir los errores, hacerlo frente al público lo puede humillar. Y la última es ser justos. Los subordinados deben recibir las recompensas que se merecen. Si son recompensados de menos o de más, esto reduciría el efecto de las recompensas. Muchas gracias. No, por favor, muy buena presentación. Muy bien, muy bien. Muy buena presentación. También el diseño de la presentación estuvo muy bien. El tema es muy interesante. Y bueno, el agregado de las reglas estuvo bárbaro.
Em, Sigue entonces el grupo 13. Vamos a corroborar entonces el grupo 13. Está compuesto por Gentilini, Julieta, em, González Benítez, Lorena, Ledesma, Jocelyn y Ramírez, Rodrigo. ¿Es correcto? Sí, profe, somos nosotros. Voy Bueno, a compartir pantalla. bueno, dale, tranquilo. Bueno, la motivación es una característica de la psicología humana que contribuye al grado de compromiso de la persona. Incluye factores que ocasionan, canalizan y sustentan la conducta humana en un sentido particular y comprometido. Motivar, por otro lado, es un proceso administrativo que consiste en influir en las conductas de las personas basado en el conocimiento de qué hace que la gente funcione. Bueno, yo cuando estaba resumiendo el texto me encontré con un caso que era bastante particular y que me gustó para tomarlo en cuenta, que es el caso de Sam Walton y cómo él funcionaba en Walmart a la hora de manejarse con sus empleados. Bueno, Sam Walton, fundador de Walmart, concurría a sus tiendas antes de que tome dimensiones nacionales y enormes. Las visitaba una vez al año. eh, por esto sus empleados lo adoraban, ya que él hacía todo lo necesario para estar cerca de ellos, perdón. Esto lo hacía mediante escucha activa, ya que él cada vez que se acercaba a sus tiendas hablaba mucho con sus asociados, ya que no les decía empleados, a la gente que él contrataba. Siempre hablaba con ellos, grababa todas sus conversaciones con una grabadora, porque esto le permitía recordar ciertas cuestiones que por ahí, pasando los días, no se acordaba. También se apoyaba mucho en lo que eran las inversiones para su escuadrón Walmart, como él le decía, refiriéndose a todos los que son sus gerentes y ese equipo directivo, donde ha llegado hasta casi comprar aviones para que se puedan manejar. Para lo que son los operarios, incluía incentivos económicos como el reparto de utilidades, el incentivo económico, los bonos, y planes de adquisición de acciones, ya que él decía que este era el secreto para mantener contentos a sus empleados, porque él sabía que no iban a comer solamente con los aplausos y las felicitaciones que le llegaban a él sobre su empresa. Finalmente, podemos decir que a sus gerentes también les brindaba la opción de tener acceso a sus costos, a su recargo, a sus gastos fijos y sus utilidades. Ahora voy a seguir con las primeras ideas de la motivación, donde encontramos tres modelos. El primero es el modelo tradicional, que está relacionado con Taylor y su administración científica. En esta, los gerentes eran los encargados de determinar cuál era la forma más eficiente de ejecutar tareas repetitivas, ya que en este modelo se motivaba a los trabajadores mediante un salario, en donde a más producción, más ganancia. Según esta teoría, los gerentes eran quienes entendían mejor el trabajo que sus empleados, ya que estos, por eh, esencia, eran holgazanes, y a estos solamente se les podía motivar con dinero. El legado que hoy en día podemos encontrar sobre este modelo es la venta por pago de comisiones. En la segunda parte encontramos al modelo de relaciones humanas a cargo de Mayo y sus contemporáneos, en donde se componía donde encontraron estos que la repetición de muchas tareas, esto desmotivaba a los empleados, y la parte que ellos se apoyaron para este modelo es que mediante las relaciones humanas y el contacto entre los operarios
podían ofrecer más motivación. En este caso, lo que se esperaba era que los trabajadores aceptaran eh, a sus gerentes mediante que ellos eran más considerados con ellos. Finalmente, en el modelo de recursos humanos, que está ligado al Douglas MacGregor, encontramos que este criticaba a los dos modelos anteriores debido a que él decía que solamente reducía a dos cosas: al dinero en el caso tradicional, como antes mencioné, y a las relaciones y o necesidades sociales en el caso de relaciones humanas. MacGregor mencionaba dos teorías en tanto la X como la Y. Estas se contradicen porque en el caso de la X se sostiene, como en las anteriores, que los trabajadores no querían trabajar y que si bien lo veían como una necesidad, siempre lo iban a evitar, siempre que pudieran lo iban a evitar. En el caso de la Y, encontramos que las personas sí pueden, sí quieren trabajar y debido a esto pueden derivar muchísima satisfacción de su trabajo. Además, personas tienen la capacidad de aceptar las responsabilidades que esto conlleva. Ahora mi compañera va a seguir con las teorías de la motivación. Bueno, a mí me toca hablar sobre las teorías. La motivación tiene varias teorías que cada una sirve para entender las tareas diarias dentro de una organización, tanto del parte del gerente como la del empleado. Lo que buscan es explicar lo que son los humanos y lo que pueden llegar a ser mediante una motivación. Nuestro grupo se enfoca en lo que es la teoría de las necesidades, que estas teorías se centran en lo que necesitan las personas para tener vidas agradables, en particular y con relación al trabajo. Las personas están motivadas siempre y cuando todavía no hayan alcanzado cierta satisfacción en su vida. Maslow explica estas necesidades humanas mediante una jerarquía en forma de pirámide. Dice que a medida que las personas van satisfaciendo las necesidades más básicas, se van desarrollando nuevas necesidades y para satisfacer cada una de esas, toda persona requiere motivación, ya que eso es lo que nos incentiva a llegar a cumplir un objetivo. La pirámide está dividida en 5 necesidades, que son las necesidades fisiológicas, necesidad de seguridad, necesidad social, de estima y de autorrealización. La primera, las necesidades fisiológicas, son las necesidades más básicas para la supervivencia y el bienestar de las personas, como por ejemplo dormir, respirar, alimentarse. Como segunda necesidad tenemos la necesidad de seguridad, que es todo lo que nos hace sentir seguros para mantener un orden y una seguridad en la vida y poder vivir sin miedo, como por ejemplo seguridad física, de empleo, seguridad de la familia. Como tercera tenemos necesidad social o de pertenencia, que se relaciona con sentirse integrado en la sociedad a través de relaciones interpersonales, como por ejemplo amistades, familia, ser parte de un grupo. Como cuarta tenemos la necesidad de estima, que son las necesidades de reconocimiento, como la confianza, la independencia de una persona. Y como última necesidad tenemos necesidad de autorrealización, que esta quinta necesidad solo puede ser satisfecha una vez que todas las demás fueron alcanzadas. Es la sensación que tiene una persona de llegar al éxito personal. Y ahora sigue mi compañera Julieta. Bueno, yo voy a hablar de la teoría ERG, que es de existencia, relación y crecimiento. Las 3 necesidades son: esta teoría se enfoca en las necesidades humanas y cómo estas necesidades motivan a las personas en el trabajo. Existencia se refiere a las necesidades básicas y materiales, como la seguridad, la estabilidad y la supervivencia. Después tenemos relación, que se enfoca en las necesidades de amistad, o sea, sociales, de interacción, como la amistad, el afecto y la pertenencia. Después tenemos la de crecimiento, que se centra en las necesidades de desarrollo personal y profesional, como la realización, el logro y la creatividad.
Las características claves son, a diferencia de la teoría de Maslow, la teoría de ERG no propone una jerarquía rígida, sino que las necesidades pueden coexistir simultáneamente y ser satisfechas. Si una necesidad de nivel superior no se satisface, la persona puede regresar a una necesidad de nivel inferior. Y también después tenemos la satisfacción, que la satisfacción de una necesidad puede llegar a la búsqueda de la necesidad de un nivel superior. Las implicaciones para la gestión. Diseño de puestos. Los puestos deben diseñarse para satisfacer las necesidades de existencia, relación y crecimiento. También la motivación, es decir, los gerentes deben entender las necesidades individuales y diseñar estrategias para satisfacerlas. Y después también tenemos el desarrollo personal. Las organizaciones deben ofrecer oportunidades para el crecimiento y el desarrollo personal. La teoría de la ERG ofrece una perspectiva valiosa sobre las necesidades humanas y cómo estas necesidades influyen en la motivación y el comportamiento en el trabajo. También voy a hablar de las 3 necesidades. De George Atkinson ha propuesto que las personas motivadas tienen 3 impulsos básicos. La necesidad de logro, que se refiere a la necesidad de alcanzar objetivos y metas, de superar desafíos y demostrar competencia y habilidad. Las personas con una alta necesidad de logro suelen ser ambiciosas, innovadoras. Después tenemos la necesidad de afiliación, se enfoca en la necesidad de establecer y mantener relaciones interpersonales y positivas, de sentirse aceptado y valorado por los demás. Estas personas también tienen esas características sociables, empáticas, y después tenemos la última, que es la necesidad de logro. Se refiere a la necesidad de controlar o influir en los demás, de tener autoridad y de la toma de decisiones. Estas personas son decisivas, líderes naturales. Eso sería todo y ahora lo dejo con mi compañera. Bueno, yo voy a hablar de la teoría de los 2 factores de Frederick Herzberg. La teoría explica que lo que nos motiva en el trabajo no es lo mismo que nos desmotiva. Él lo separó a esto en 2 grupos diferentes. Por un lado están los factores higiénicos, como el sueldo, las condiciones laborales y las políticas de la empresa. Se relaciona con el contexto en el que se realiza un trabajo. Si este factor está mal o genera malestar en el trabajador, no lo desmotiva, pero si estas condiciones están bien, no necesariamente motivan al trabajador, simplemente evitan que el trabajador se sienta mal en el trabajo. Por otro lado están los factores motivadores, que sí generan satisfacción. Hablamos de cosas como el logro, el reconocimiento, el tener responsabilidad o posibilidades de crecer en la empresa. Eso es lo que realmente motiva al trabajador en el trabajo. Herzberg muestra que para que una persona esté a gusto en su trabajo no alcanza solo con buenas condiciones laborales, sino que también hay que ofrecerle desafíos y reconocimiento. Lo más importante es reflexionar sobre lo que motiva o desmotiva a los trabajadores, lo cual es clave para diseñar entornos laborales efectivos y humanos. Que esta teoría fue la que muchas organizaciones implementaron para poder en sí fijarse en cómo adaptar también el trabajo para que los trabajadores puedan trabajar a gusto y lleguen a sus metas. Y eso sería todo. Muy buena exposición, realmente estuvo muy buena. Justo iba a decir lo que Daniela dijo, Daniela creo que es, ¿no? Ledesma, que los especialistas en recursos humanos adoran la teoría de los 2 factores de Herzberg,
A mí siempre me resultó una teoría muy compleja, o una explicación demasiado compleja acerca de, digamos, de la motivación. Me quedo siempre con la teoría de McClellan, los factores de McClellan, para la motivación, ¿no? Pero estuvo muy bien explicado el valor agregado, digamos, del caso del Sam's Club y el Walmart. Estuvo muy bueno, también agregó mucho valor esta exposición. Así que bueno, en cuanto al tema expuesto, cada uno de los grupos para el trabajo práctico solamente va a trabajar esas teorías en el caso que ustedes eligieron. Los que eligieron la teoría de la expectativa y del reforzamiento, bueno, van a trabajar sobre esas teorías y cómo se observan en esa organización que ustedes eligieron. En el caso de que presentaron las reglas, ¿sí? El valor agregado de ese trabajo eran las reglas. Bueno, van a trabajar, aparte de las teorías, esas reglas. Y en el caso de este último grupo, solamente esas teorías. ¿Falta algún grupo más a exponer hoy? No, ¿no? A ver, ya estamos todos. 5, 18, 17 y 13. Ah, falta Romina Serrano. No sé si está aquí o se unió a alguno de los grupos. Bueno. Bueno, me gustó mucho esta exposición. Voy a cerrar con un tema que por ahí, para sumar un poco, digamos, de esta cuestión de la motivación, en principio aclarar que las teorías que estuvimos viendo sí, tienen varias instancias históricas. Una es, como dijeron en, creo que el último grupo, el enfoque de la teoría clásica de la administración, donde la motivación era a través de algunas cuestiones externas. Después, más adelante, a partir de la Escuela de Mayo de las Relaciones Humanas, es donde empieza a revisarse este tema de la motivación y van a haber dos teorías explicativas. Una que parte de las cuestiones internas del individuo, que desarrollan dos escuelas de la psicología, la cognitiva y la conductista. Por eso en algunos casos van a hablar de el reforzamiento de los comportamientos, y por otro lado van a estar las teorías que hablan, digamos, de el impacto del medio ambiente en la motivación de las personas, básicamente, que ahí está, en principio, las teorías que involucran cuestiones externas, como es la de los dos factores de Herzberg, la teoría también de las expectativas, en donde la persona, digamos, va a actuar o se va a comportar de acuerdo con una recompensa que va a esperar recibir en el futuro. Así que bueno, tenemos esas dos corrientes, ¿no? Una que va a asegurar que la motivación es algo intrínseco de la persona, y otra que va a decir, bueno, pero cuidado que no solamente es una cuestión intrínseca, sino que se puede reforzar, o bien va a actuar en función de, o va a decir, bueno, de acuerdo a las expectativas sociales van a actuar las personas. Así que bueno, estuvieron muy bien, muy completas las exposiciones. Bueno, voy a hablar brevemente de esta cuestión que aparece del refuerzo, con un tema que se llama hábitos, ¿no? En las organizaciones también hay hábitos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hábito es lo mismo que rutina? Sí, Bien, en principio hay digamos, hay una opción por el sí, ¿sí? Vamos a ver cómo es que los hábitos se devienen en la rutina, ¿sí? Porque el hábito es lo que va a reforzar positiva o negativamente la motivación intrínseca de la persona, ese impulso hacia la satisfacción de necesidades. Si asumimos la hipótesis de Maslow,
como cierta, todas las personas actuamos en función de nuestras necesidades y a medida que vamos supliendo esas necesidades es cuando nos vamos motivando y en la medida que obtengamos esos refuerzos positivos y los sostengamos en el tiempo es cuando nosotros vamos a ir comprobando que ciertos comportamientos son positivos y otros son negativos. Por otro lado, el refuerzo, las expectativas, los logros y también algunas otras cuestiones del desarrollo personal van a estar influyendo, ¿no? Pero también hay una influencia muy digamos que hay que tener en cuenta que son todos aquellos aprendizajes que realizamos las personas y que nos permiten procesar ciertas situaciones, interpretarlas y darles una respuesta. Esa respuesta se llama comportamiento y lo que permite procesar esa situación y generar una respuesta es la conducta. Todo lo que es conductual yo no lo puedo observar, salvo que en una terapia, por ejemplo, o en una entrevista, sí puedo indagar o observar cuáles son los emergentes conductuales, pero lo que yo voy a poder observar siempre de las personas son sus comportamientos. Lo que conduce a esos comportamientos subyace a las personas, ¿sí? O sea, yo no los voy a conocer por, digamos, de primera mano, sino que voy a tener que indagar en ello. Ahora, una buena forma de indagar es a través de los hábitos, ¿no? Porque los hábitos son aprendizajes. Esto viene de la teoría cognitiva de la psicología, en donde dice que nosotros tenemos aprendizajes que devienen en principio de procesos de socialización primaria y secundaria que van a generar pautas de conducta arraigadas en distintas, digamos, en valores morales, en comportamientos aceptados y no aceptados, que después se van a traducir en rutinas. Entonces, esos aprendizajes que me permiten a mí procesar situaciones y generar respuestas de manera rápida se llaman hábitos. Y la repetición continua de un hábito se llama rutina. De manera tal que cuando, por ejemplo, yo estudio una asignatura, lo que fuera, y me doy cuenta, y le estudio a conciencia y rindo un examen y me va bien, seguramente en principio voy a tender a reforzar, por ejemplo, esa metodología de estudio, o bien también voy a tender a reforzar ese gusto por estudiar ese tipo de materias, un ejemplo, ¿no? Con la finalidad de obtener una recompensa, ¿sí? Esa es la expectativa del hábito. Entonces, el hábito es un aprendizaje consciente acerca de una elección sin recordar las pautas que impulsaron el mismo, porque al principio me va a costar, digamos, encontrar ese hábito que después se va a volver rutina. Pero lo cierto es que una vez que lo encuentre me va a resultar en un camino fácil o en una solución fácil ante un problema o situación dado. Estos hábitos, dice, forman parte de la conducta humana, porque nosotros no podemos saber exactamente cuándo un hábito se convirtió en tal. Podemos decir que hubo un proceso de generación conductual para, digamos, el desarrollo del hábito, pero no podemos decir cuándo se inició. Podemos tener algunas cuestiones, digamos, de formación, pero bueno, lo cierto es que no podemos establecer el origen de ese hábito. Y lo más importante que nos interesa a los administradores de estos hábitos es que tienen 3 niveles de análisis. Uno es el individual, los hábitos que uno tiene como persona. Otro son los hábitos sociales. Esos hábitos individuales generalmente se transforman en hábitos sociales, porque uno después vamos a ver cuando veamos grupos y equipos, que el equipo o el grupo primero se va a fijar si se comparten esos hábitos, si se comparten esas influencias y esos comportamientos esperados, positivos y negativos entre todos los integrantes. Y por último, si se da a escala individual, se da a escala grupal, se da a escala organizacional. Las organizaciones también tienen hábitos. ¿Dónde les parecen que se arraigan los hábitos de una organización?
En el personal. En el personal, sí, pero ¿qué otro conocimiento tuvimos en esta asignatura que La estudiaron cultura, en la unidad? ¿Eh? en la cultura, En la cultura, perfecto. En la cultura encontramos arraigados los hábitos de una organización. Entonces, cuando nosotros necesitamos hacer un cambio, ¿sí? Eso lo vamos a... Perfecto, Giselle también. Un cambio en la cultura, ¿qué es lo primero que tenemos que cambiar? Los hábitos. Ahora, cambiar un hábito no es fácil, sino que hay que entender dónde hay que cambiarlo. Para ello hay una explicación de Charles Duhigg, sí, que es el que yo armé esta filmina, que tengo que encontrar cómo fue que la armé, pues no sé cuándo la armé, pero la verdad que últimamente me viene bárbaro para explicar algunas cuestiones que por ahí no están en los libros y, digamos, merecería digamos, una mención para el análisis organizacional posterior, ¿no? ¿Cómo se genera esta cuestión de los hábitos? Bueno, en principio siempre hay una señal que dispara una rutina con la finalidad de conseguir una recompensa y de esa manera se refuerza el hábito. Ejemplo, vamos a ver que hay una señal que puede ser sonora, visual, que dispara cierta rutina en el ratoncito que va a buscar un chocolate para poder satisfacer su hambre. Entonces, cuando escuche la señal o vea la señal, el ratoncito, en este caso, va a, por ejemplo, recorrer un laberinto hasta encontrar, digamos, el alimento que satisface su necesidad momentánea y de esa manera cada vez que vea la señal lo va a hacer en piloto automático, ¿sí? Eso no sucede a las personas, ¿no? El que tiene algún hábito, por ejemplo, no recuerda cuándo empezó a tomar mate y el desayuno se convirtió en el mate, ¿no? Pero sí sabe que todas las mañanas al levantarse lo primero que va a hacer es agarrar el mate o agarrar el celular, ¿no? Otro hábito nuevo que están haciendo en esta época. Entonces, a la mañana la alarma del celular lo despierta y lo primero que hace es chequear las redes o chequear el WhatsApp o lo que fuera. La señal es la alarma, la rutina es controlar las redes sociales, la recompensa es satisfacer la curiosidad o la necesidad de información y eso se va a ir reforzando, digamos, todos los días con la ejecución de la rutina. Ahora, ¿los hábitos tienen ventajas? Sí, las ventajas en principio vienen de la mano de reducir el camino de la toma de decisiones que se deviene en automática, ¿sí? O sea, las decisiones, una vez que se comprueba que esa rutina es positiva o también negativa, genera, digamos, una respuesta inmediata ante un estímulo y no hay necesidad de pensar mucho. Ahora, también así como hay algunas ventajas, existen algunas desventajas. Las desventajas de los hábitos está en principio que a veces el ahorro del esfuerzo mental es engañoso. Por otro lado, la automatización, ¿no? de los hábitos lleva a que haya malas interpretaciones, a perder oportunidades, a magnificar amenazas, generando sesgos en las decisiones, ¿no? Sesgos de anclaje, de conservadurismo, sesgos de pesimismo, y también lo contrario, ¿no? Sesgos de positivismo. Y por otro lado, la cuestión más preocupante de los hábitos en las organizaciones, sobre todo, es ceder el control al hábito, ¿sí? Cederle todo el control a esa situación, de manera tal de no observar los distintos cambios o modificaciones que pudieran surgir en la señal que tengan como fin, digamos, que habiliten a la revisión de la rutina. Y ahí, bueno, es donde a veces los efectos de, por ejemplo, vamos a tomar la explicación de Herzberg y los dos factores
factores, el factor higiene y el factor motivador. Ahí es donde, por ejemplo, los factores higiene, que son extrínsecos, no logran motivar a la persona. Por ejemplo, una persona que está en determinada área, que trabaja desmotivada, le ofrecemos un aumento de sueldo o un curso de capacitación o algún otro tipo de beneficio, logramos equilibrar, digamos, sus intereses personales con los de la organización, entonces su motivación se encuentra en equilibrio, pero nuevamente a los pocos meses vuelve a estar desmotivada y tratamos de incentivarlo de la misma manera que la vez anterior. Si bien los aumentos de sueldo son un factor extrínseco de satisfacción, no necesariamente se devienen en un factor de motivación. Si bien la capacitación es un factor de motivación, ¿sí?, que refuerza las necesidades de reconocimiento y logro, no siempre se devienen en lo que la persona está buscando. Entonces, en esos casos hay que ir analizando cuál fue la metodología de resolución de, digamos, qué regla se aplicó para tratar de seguir motivando a la persona. Pero a veces eso no se observa y, digamos, se siguen dando aumentos de sueldo o compensaciones o beneficios a una persona que está totalmente desmotivada y que ya no tiene recupero, digamos, en cuanto a la motivación. En esos casos se debe analizar la necesidad del puesto, la necesidad de ese talento y, bueno, conversar con la persona acerca de qué es lo que le está pasando y ver cuál es su deseo, ¿sí? Cuál es su deseo actual, porque los hábitos y la motivación actúan a través del deseo. Si la persona no desea satisfacer una necesidad, es muy difícil motivarla. Por eso esa cuestión de que yo puedo hablar y motivar a una persona, yo les iría diciendo que lo vayan observando bien de cerca, porque si en la otra parte no hay ganas o no están creadas las condiciones para poder generar un deseo, o en ese momento la situación no habilita a la influencia, digamos, es como que no se va a producir el efecto motivador que buscamos. Básicamente hay una serie de condiciones para que el efecto de un factor motivante, como puede ser una capacitación, un ascenso, el reconocimiento a través de algún otro tipo de beneficio, tenga efecto, y otras situaciones en las que no. Por lo tanto, hay que estudiar un poco cómo se da el hábito, ¿no? Esta es una experiencia, bueno, que habla también este autor, digamos, este autor en su libro, habla de la experiencia de un monito llamado Julio, ¿no? Que ante una señal se lo instruyó a Julio a través de un ordenador que le mostraban algunas señales visuales, y cuando él, por ejemplo, le pedían que marcara el cubo y él señalaba bien, le daban un jugo, ¿no? Le daban zumo, como dice acá, ¿no? Un jugo o una banana, vamos a poner, ¿no? Entonces, cada vez que él hacía bien las cosas, recibía la banana, se la comía contento y feliz. Entonces aprendió que cada vez que aparecía la pantalla, él tenía que tocar la figura correcta, recibía su recompensa, y de esa manera se le generaba el hábito de querer ver las señales que él quería ver para poder, digamos, conseguir lo que él quería conseguir para sentirse satisfecho. De esa manera se le generó el hábito a Julio de tomar jugos, ¿no? O digamos, de recibir una recompensa cada vez que, hacía bien las cosas.
Lo mismo le sucede a una persona cuando tiene un hábito nocivo, ¿no? Lo mismo que sucede, por ejemplo, con las redes sociales. Tienen este bucle. Hay una señal que puede consistir sonora o visual, que por ejemplo está en el teléfono o está en la computadora, y se genera el ansia por saber o la curiosidad por saber de qué se trata, aunque no tenga, digamos, el mínimo impacto en la situación actual, ¿no? Entonces, es cuando la persona se pone ansiosa y no puede dejar de mirar su teléfono para poder satisfacer su curiosidad, y una vez que satisface su curiosidad, ya es como que logra la tranquilidad. Ahora, ¿qué sucede con esto? Al principio resuelve algún tipo de situación, pero a veces se vuelve en un vicio, ¿no? Cada vez que la persona por ahí está desconcentrada o tiene ganas de distraerse porque, no sé, no tiene ganas de estar en el lugar donde está, o lo que le están diciendo no le interesa, o lo que está viendo no tiene ganas de, o no puede procesarlo, entonces busca una distracción. ¿Cuál es la distracción? La mínima indispensable, aunque zumbe y sea la alerta del clima diciéndole que van a hacer, que mañana va a llover. Y de esa manera se genera esa rutina, ¿no? Cada vez que se siente aburrido, que se siente frustrado o angustiado, va a buscar en el dispositivo alguna distracción que lo saque de esa situación, y de esa manera, digamos, refuerza el poder recompensatorio positivo o negativo, a veces también, de las redes sociales. ¿Cómo cambiar los hábitos? Bueno, en principio lo que hay que cambiar son las señales, ¿sí? O también, digamos, el impulso que surge después de la señal. Básicamente también se van a cambiar los hábitos a partir de definir nuevas recompensas o ser claros en las recompensas, ¿no? Como en el caso de Julio, que me olvidé de decir que cada vez que veía la señal, él tenía que no solamente marcar la figura, sino tocar una campana, y si hacía las cosas bien, le daban, digamos, lo que él quería. Identificar una señal clara y sencilla. La señal tiene que ser muy clara, ¿sí? Ante, por ejemplo, como hablaban que pasó en el Sam's Club, los empleados se sienten desmotivados, bueno, impulsar un nuevo hábito. Esta cuestión de conversar, de mejorar las redes de contención de los empleados, de no solamente aplicar recompensas económicas, sino también aplicar las recompensas en los otros niveles de las jerarquías de las necesidades, ver que esas necesidades de las necesidades superiores o secundarias no son para todos, no todos las están buscando, hay otros que necesitan otro tipo de recompensa, por ahí más material, y bueno, de esa manera definir de manera clara la recompensa ante esa señal. También hay que dar una noción de que cambiar el hábito, o sea, reforzar esa motivación, es algo fácil y fluido, ¿sí? Los cambios, como hablábamos el otro día, no son algo que uno busque o que las organizaciones busquen, sino más bien algo que son evitados. Pero sobre todo esta cuestión, la restricción genera deseo y expectativa, y ese deseo o expectativa de conseguir una recompensa positiva que colabore con el interés personal, refuerza el hábito que se quiere cambiar, ¿no? Entonces hay que ser muy claro, y también ahí hay que ser muy prudente con las recompensas. No se pueden ofrecer recompensas, o no es recomendable ofrecer recompensas que no se van a poder llevar adelante. ¿Por qué? Porque, por el contrario, si yo no hago un refuerzo positivo de lo que estoy buscando, lo más seguro es que genere angustia, frustración y mucho desencanto en las personas, y eso lleva a la distracción. Básicamente la frustración hace que las personas se desentiendan de los problemas, se vuelvan impersonales y no sientan compromiso alguno con la tarea que realizan. Bueno, en las organizaciones pasa esto, ¿no? Hay hábitos básicos
que pueden ser cambiados y que cuando se comienzan a cambiar desplazan o rehacen patrones de comportamiento, ¿sí? O sea, si una organización tiene por hábito, no sé, no responder a los reclamos de los clientes, bueno, eso es una clara señal de que en algún momento va a haber algo que va a pasar y que va a ser negativo. Hay que tratar de empezar a cambiar esos hábitos. Para empezar a cambiarlos, recordemos, tiene que ser una señal clara, o sea, si no se hacen bien las cosas, van a surgir los reclamos, o sea, la señal es el reclamo que tiene que habilitar una rutina para solucionar ese reclamo, pero también no hay que olvidarse de que cuando se instala una rutina hay que instalar una recompensa positiva. ¿Cuáles son las señales claras en las organizaciones? Son las prioridades que se elijan trabajar. Las prioridades que van a desencadenar decisiones, que va a ser objeto, digamos, de estudio en otras materias. Y por último, las rutinas son palancas poderosas para el cambio, ¿sí? Si no se establecen las rutinas, si no se afincan las rutinas, es imposible generar un cambio. Y para que eso suceda, hay que recompensar debidamente los cambios, ¿no? Bueno, la diferencia entre el hábito y la rutina. Si hoy yo pregunté si hábito era lo mismo que rutina, bueno, los hábitos en principio funcionan como instituciones en las organizaciones, que se observan en rutinas dentro de los grupos de trabajo, ¿sí? Ya están institucionalizados. Las rutinas están en los procedimientos, en las normas, en las políticas de una organización. Las rutinas son los hábitos de una organización. Por otro lado, las recompensas son alcanzar un objetivo o lograr un resultado, ¿sí? Aunque no se visualice, eso ya es una recompensa. Y en algunas ocasiones esas recompensas no guardan relación con los intereses de las personas. Es ahí cuando empiezan a actuar los factores de desmotivación y hay que empezar a prestar atención a esas variables. Bueno, esto es lo mismo de lo anterior. Y vamos a hablar de 7 hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Cuáles serían los hábitos deseables que tiene que tener una persona para que después, o sea, también se traduzcan en 7 hábitos de las organizaciones altamente efectivas? Entonces, hay un autor que se llama Stephen Covey, que hace muchísimos años habló de estos hábitos y los tipificó en 2000, bueno, este es del 2003, pero es un poquito más anterior, el material de Covey, en 7 hábitos que, digamos, procuran que uno sostenga la motivación natural, ¿no? Porque ya, como les comentaba, nadie me puede llevar a mí a hacer lo que yo no tengo ganas de hacer en términos, digamos, organizacionales, ¿no? O sea, si yo no tengo motivación por ahí para el liderazgo, nadie, por mucho curso que yo haga de liderazgo, por mucho que me enseñen de liderazgo, por mucho que me coaché, no tengo un mentor, no va a resultar, ¿no? Entonces, estos hábitos son, por ejemplo, la proactividad, esa es, en lugar de preocuparse por los efectos, mejor ocuparse de las causas, ¿sí? Trabajar con responsabilidad para liberarse, digamos, de estar constantemente detrás de las cosas. El segundo hábito es empezar con un fin en mente, tener una finalidad que nos permita a nosotros liderar nuestra propia vida, ¿sí? Nuestra finalidad podría ser felices o ser exitosos, pero en los términos de cada uno, no necesariamente tiene que ser en los términos de la sociedad. Establecer primero lo primero, priorizar los temas, las situaciones, las soluciones de los problemas en función de las prioridades y de la finalidad que se tiene para poder ser proactivo.
Pensar en ganar, ganar, siempre tratar de encontrar el lado positivo de las cosas. Un grupo hizo referencia a esta cuestión del refuerzo positivo. Cuando yo tengo que dar una mala noticia, lo ideal es empezar con la parte positiva, ¿sí? Encontrando un aspecto positivo y después analizar el aspecto negativo. Y siempre que tenga alguna situación negativa, lo ideal es tratar de ver el costado positivo. A veces se puede, a veces no. El tema con revisar esta cuestión del ganar-ganar implica también poder repensar las cosas en lo que se llama pensamiento lateral, que es no visualizar las situaciones de manera, digamos, si bien hay que analizarlas racionalmente, hay que sopesarlas y todo eso, no hay que dejarse llevar por las visiones pesimistas, ¿sí? Siempre algún costado positivo se encuentra. Entonces, de esa manera lo negativo se vuelve positivo. Y por otro lado, digamos, también voy a pensar en estrategias de ganar-ganar, porque si bien por ahí puede ser que tenga que ceder, algo voy a ganar en la contienda. Procurar primero comprender y después ser comprendido. El hábito de la comunicación efectiva implica también lo que un grupo estuvo mencionando, esta cuestión de la escucha efectiva, ¿no? Hay una diferencia entre oír y escuchar, ¿sí? Escuchar atentamente implica estar atento a lo que estoy escuchando, a la conversación que se está dando, a las ofertas y demandas que se están dando en esa conversación, y oír significa percibir un sonido sin analizarlo demasiado, ¿no? Sin retenerlo como para darle un significado. En la comunicación efectiva no solamente se escucha atentamente, sino que existe la posibilidad entre dos personas de poder, y lo vamos a ver cuando veamos comunicación, de poder validar o revalidar o no lo que la otra persona está diciendo en función de poder comunicar lo que se quiere comunicar de manera fehaciente y clara. De esa manera, digamos, se generan los consensos. La sinergia y afilar la sierra tiene mucho que ver con esta cuestión de poder revisar el hábito, ¿sí? De poder ver si agrega valor al objetivo que busco, a la finalidad, al fin con el que empecé en mente, si me agrega valor a lo que estoy haciendo o no, y tomar una decisión. Y afilar la sierra es el hábito de la mejora continua, ¿no? A ver, este hábito, si agrega valor, de qué otra manera lo puedo hacer para que sigamos aprendiendo, para que sea mejor. Y ahí yo siempre voy a hacer la salvedad. Con esta parte yo mucho no la comparto, yo voy a decir siempre tengan cuidado porque perfecto es enemigo de bueno, ¿no? Uno hace una torta y está experimentando y la torta le salió fabulosa o no le salió tan fabulosa, pero la arregló toda, ¿no? Y por fuera parece bárbaro. Y entonces dice, che, qué bien que me salió. Le voy a agregar unas granitas de esto y agregó 2 granitas y se cayó todo y se hizo bolsa. Digamos, el logro inicial que tenía con el cual, digamos, uno había logrado el refuerzo positivo, cuando quiso mejorarlo, se vino abajo. Entonces, siempre tener esa salvedad, ¿no? Perfecto es enemigo de bueno. Como también el enemigo de bueno es no hacer nada, ¿no? Tengo miedo, ay, porque me frustré, porque no me salió, qué sé yo. Bueno, entonces me quedo acá, no lo intento nunca más. No. Ese es un hábito que también genera muchísima frustración, muchísima angustia y, digamos, es totalmente negativo. ¿Sí? Hay que tratar de buscar una recompensa positiva. Bien. Esto era para agregar un poco a los temas que ustedes estuvieron dando, una explicación más acerca, digamos, de cómo se da la motivación en las organizaciones. Después, si quieren, podemos hacer alguna actividad sobre hábitos y hacer algún análisis propio de ustedes. Les puedo acercar alguna
alguna herramienta, por ahí en la clase próxima lo vamos a hacer. Estuvieron muy buenas las exposiciones, como reitero, a los grupos que exponen junto con otros, ¿sí? Que después el trabajo práctico de ustedes tiene que ser sobre los puntos que ustedes investigaron para hacer estas exposiciones, ¿sí? No tienen que hacer todas las teorías, sino las que eligieron para las exposiciones. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no, profe. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, si no hay consultas, tengo que acordarme que el próximo jueves es 24, recién cuando nos vamos a ver, nos veremos el jueves 24 presencial. Tengan buen fin de semana, pasen lindas fiestas, lindas Pascuas. Y bueno, nos estamos viendo de nuevo el jueves 24. Bueno, nos vemos, Bueno, profe, gracias. hasta Chau, luego. Chao, chau. profe.